Lo que es un tema compartido mucho con ginecología, pero voy a atacar más la parte urológica que nos interesa, pero también le va a servir más para ginecología, en la segunda parte. Entonces, hablemos de la litiasis urinaria. La enfermedad litiásica es una de las afecciones más frecuentes en la sociedad moderna, en la que nos toca vivir. A pesar de los tratamientos quirúrgicos que tienen la misión de extraer, de retirar las piedras del riñón o de la vía urinaria, sin embargo, no podrán evitar que sigan formando los mismos en el largo plazo. O sea, ¿qué significa eso? De que una persona que tú le encuentras que tiene cálculos es una persona que tiene un riñón que forma piedras, que tiene un defecto metabólico que origina que forme piedras. Y esas piedras o cálculos las va a formar toda su vida. Entonces, lo que usualmente nosotros vemos cuando hay un episodio de una litiasis, de un dolor, de un cólico renal que se verifica que tiene un cálculo, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento que se da al paciente no implica de que ese paciente se cure totalmente de su problema, porque siempre va a tener la tendencia a formar cálculos. Entonces, ¿qué implica eso? De que luego de un tratamiento hay que explicarle al paciente que tiene que prevenir la formación de piedra, que ya es otro tema. Entonces, vamos a ver que más o menos en los Estados Unidos, o en el Perú, hay muchas estadísticas sobre eso, el 10 a 15% de la población puede presentar litiasis urinaria. Los cálculos de vías urinarias superiores son más frecuentes lamentablemente en hombres que en mujeres, y se ha visto que la mayor incidencia en personas de raza blanca, comparada a otras razas como los latinos, asiáticos o afroamericanos, y se ha visto que esta litiasis es mucho mayor y se relaciona mucho con el sobrepeso de los pacientes, con el incremento de la masa corporal. Por eso que siempre cuando hablamos de prevención en esto siempre quiero ser enfático, porque ustedes todavía están en el momento en que pueden modificar sus costumbres alimenticias, siempre sean o coman siempre sano, porque si ustedes no comen sano, son chatarreros, van a terminar como este paciente. Entonces, el sobrepeso, aparte de varios problemas que hemos visto, como la disfunción eréctil, por ejemplo, también es un factor de riesgo para litiasis urinaria. Entonces, evitemos el sobrepeso, por favor. ¿Cuáles son las características físico-químicas de los cálculos? Normalmente estos pacientes que son formadores de cálculos tienen una orina sobresaturada de cristales y estos usualmente precipitan. Sin embargo, no basta tener como factor la sobresaturación, sino que también, aparte de eso, hay una concentración disminuida de unos factores que son los inhibidores urinarios. Estos inhibidores urinarios evitan la cristalización de las sales de calcio. O sea, puede estar la orina sobresaturada de cristales, pero además tienen que estos inhibidores urinarios estar en baja concentración. Cuando se combina la baja concentración de los inhibidores urinarios con la sobrecarga de cristales, se facilita la formación de cálculos. ¿Y cuáles son los inhibidores urinarios? Tenemos acá el citrato, la nefrocalcina, uropontina, proteína transfosfato o la uromonulina. Lo que más manejamos como terapia es el citrato. Todos estos pacientes tienen hipocitraturia. El citrato bajo predispone a poder mezclándose, combinándose con la sobresaturación de cristales a formar piedras. Entonces, muchas veces en los tratamientos nosotros le agregamos este citrato que le falta para tratar de compensar y evitar que forme piedras. Entonces, usualmente el calcio y el oxalato, que forman el oxalato de calcio, que es uno de los, digamos, de la composición más frecuente de los cálculos, se consumen en la dieta y estos contribuyen a la sobresaturación de la orina con oxalato de calcio. Entonces, recordad siempre que la dieta, aunque no les parezca, es muy importante.
Y yo generalmente, casi en la mayor parte de patologías urinarias, siempre combino el tratamiento con la dieta. Es fundamental. Porque a veces tú le das un buen tratamiento a un paciente, pero si no tiene un régimen dietético que coadyuve al tratamiento, muchas veces vas a fracasar. Entonces hay que explicarle al paciente que es importante eso. Y los pacientes te van a preguntar, ¿eh? Siempre es costumbre un paciente cuando le das un tratamiento de algo, te dice, doctor, ¿y qué debo comer y qué no debo comer? Te hacen esa pregunta. Y a veces nosotros que no, digamos, detallamos mucho el tema, le decimos algunas cosas sueltas. Yo para evitar eso generalmente les doy una receta impresa, donde les digo, le enumero así todo. Porque a veces decirle así verbalmente, pues se acordará o no, pero ya si lo tiene escrito ya es cuestión de él, respetarlo o no. Entonces, recordemos que esos inhibidores urinarios como el citrato se puede dar de manera exógena, ¿no? Aumentan el pH de la orina, la función renal de calcio, el citrato evita la cristalización y la formación de calcio, por lo tanto, inhibe la formación de cálculos renales. ¿Cuál es la composición e incidencia relativa de estos cálculos? Se ha visto que en el 59% los cálculos tienen una composición con el oxalato de calcio. Luego viene ya el ácido úrico, la estruvita, el sulfato de calcio y la cistina, ¿no? Que son otros elementos de la composición de la piedra. Pero lo más frecuente va a ser el oxalato de calcio. En los casos de cálculo oxalato de calcio, por ejemplo, se recomienda, miren, evitar nueces. O sea, las nueces en la dieta te van a predisponer a tener una carga de oxalato de calcio. Productos de nueces o frutos secos, maní, legumbres, remolacha, espinaca, salado de trigo. Mira, todo lo que debes evitar en un formador de cálculos que debe tener cálculos de oxalato de calcio. Entonces la dieta es importante. Como siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Para que me entiendan, les digo así. Si quieres construir una pared, ¿qué necesitas? Ladrillos y cemento, ¿no es cierto? Entonces le digo, tu cuerpo tiene cemento, pero le falta ladrillo. ¿Y cuál es el ladrillo? El oxalato de calcio. Si tú quieres evitar que la pared se levante, quítale el oxalato de calcio. Por más que tengas el resto, la pared no se va a levantar. Entonces eso hay que explicarle a los pacientes y tiene que ver mucho con la dieta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay para este tipo de problemas? Primero, cuando hay una sobrecarga de calcio en la orina, una hipercalciuria. Cuando hay una sobrecarga de ácido úrico en la orina, que es una hiperuricosuria. Cuando hay un citrato bajo, una hipocitraturia. Cuando el paciente tiene un poco volumen de orina, cuando el pH no es tan ácido, cuando aumenta la cantidad de oxalato, una hiperoxaluria y otros factores más. Pero recordar siempre, hipercalciuria, hiperuricosuria, hipocitraturia, bajo citrato y aumento de oxalato, hiperoxaluria. Nosotros usualmente cuando tenemos un paciente que tiene cálculos de ácido úrico, como vimos en la anterior diapositiva, era la segunda causa de composición de cálculos. Entonces, en estos pacientes que tienen una elevación del ácido úrico en la sangre, usamos un fármaco que es el aldopurinol. El aldopurinol pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la santina oxidasa, que ayuda a reducir la producción del ácido úrico en el cuerpo, ya que a un nivel alto de este puede causar ataques de gota o formación de cálculos renales. Por eso que es importante, siempre que uno tenga un paciente con litiasis, pedirle un dosaje de ácido úrico, porque podría estar dándonos una idea de cuál es el problema o cuál es la causa por la cual forma piedras. Sobre este tema han preguntado en el ENAM. No, y hacen una pregunta que dice, con relación a la urolitiasis, dice, los cálculos más frecuentes son los de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿cuál sería la respuesta? Alternativa. Me adelantamos. Alternativa B, oxalato de calcio. Ahora vamos a ver la segunda causa, litiasis de ácido úrico. Más o menos hemos hablado que entre hasta el 17% de la litiasis estos cálculos generalmente son radiotransparentes. Ojo, es una característica.
O sea, en una radiografía normal que le hagas de abdomen no lo vas a ver. Y tienen una tendencia a ser coraliformes. Cuando hablamos de que un cálculo es coraliforme, lo voy a explicar más adelante, se forma como consecuencia de un exceso de eliminación de ácido úrico en la orina, y cuando el pH urinario es inferior a 5.5, o sea, se vuelve más ácido. La apelación clínica de este problema de cálculo úrico se asocia a un síndrome que es de Lesch-Nyhan, que es una enfermedad congénita caracterizada por la masiva formación de ácido úrico. O sea, se predispone a hacer litiasis de ácido úrico. Y también aquellos pacientes que sufren de gota. También enfermedades tumorales o sometidas a tratamientos oncológicos producen gran cantidad de ácido úrico con consecuencia del catabolismo incrementado también. Entonces, en el tratamiento, recuerden este dato, es la única litiasis susceptible de disolución, la cual se consigue alcalinizando la orina. O sea, normalmente un cálculo que ya se formó, es difícil que lo puedas disolver. O sea, el cálculo está formado y lo tienes que eliminar sí o sí. Pero en los cálculos de ácido úrico, con un tratamiento se puede disolver la piedra sin que lo expulses. Esa es la característica de este cálculo. Y eso se hace cuando se alcaliniza la orina, porque vemos acá de que el pH ácido, ¿no?, favorece la formación de estos cálculos. Entonces lo que hago yo, alcalinizo la orina y puedo ayudar a la disolución de esos cálculos. Entonces miren acá, la localización de los cálculos. Cuando el cálculo está en un cáliz, se hace una litiasis caliciliar. Cuando está a nivel de la pelvis, una litiasis piélica. Cuando está a nivel del uréter, vamos a hablar de una litiasis en la unión piel-ureteral. Hay que ver la zona, ¿no? Si es en el tercio proximal, tercio distal. Cuando se pone la vejiga es una litiasis vesical. Y a veces también se ven calcificaciones de la próstata, litiasis prostática. Miren acá, estas son piedras individuales que se forman en el riñón, pero hay un tipo de cálculo que prácticamente dibuja toda la vía caliciliar, miren así. Y esto se habla de un cálculo coraliforme, miren acá, que adquiere la forma de estos cálices. Esta es una litiasis coraliforme. Entonces, este cálculo de acá es imposible que pueda ser expulsado. No va a salir por el tamañote y por la forma que tiene. Todos estos pacientes son tributarios de cirugía sí o sí. Y ni siquiera los métodos menos invasivos lo van a poder romper. Hay que operarlo para sacarle esta piedra. Doc, ahí sí aparece en la radiografía, ¿verdad? Sí, eso sí, porque son de oxalato realmente también de ácido úrico, pero pueden aparecer más en la ecografía. Casi radiografía para cálculo no hacemos mucho, más ecografía. En la ecografía sí lo ven. Ahora, pregunta del ENAM, dice, los cálculos urinarios radiotransparentes son de, y se pueden presentar a los pacientes portadores de. Bueno, ácido úrico. La primera parte, ¿qué sería? Ácido úrico. ¿Y portadores de qué? ¿Qué enfermedad? Puede ser, vamos a ver qué dicen las alternativas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La E. Listo. Ahora, seguimos. El diagnóstico de la nefrolitiasis, ya estamos hablando, cuando dice nefrolitiasis, es un cálculo dentro del riñón, ¿eh? Por eso dice nefro. Hemos hablado de una litiasis piélica, cuando es en la pelvis, litiasis ureteral, cuando es en el uréter, litiasis vesical, cuando es en la vejiga. Estamos hablando acá de una nefrolitiasis o cálculo dentro del riñón. Entonces, el diagnóstico sintomático puede ser un dolor lumbar acompañado de hematuria y puede estar con una sobreinfección. Ahora, usualmente lo que siempre les explico a los pacientes es, hay que diferenciar un dolor lumbar, que es por un problema, digamos, osteomuscular, que puede ser también de la columna, de un dolor por una afectación renal, eso es diferente. Este dolor lumbar es distinto, ¿no? Ahora vamos a ver después cuáles son las maneras clínicas de un cólico renal. Y eso tienen que saberlo porque es causa del manejo de emergencia en cualquier hospital. Cuando ustedes hagan su internado, van a ver cólicos renales y tienen que saber manejarlos. De eso vamos a hablar después.
Entonces, estos pacientes tienen dolor lumbar, hematuria y cuadro de infección. Ahora, ¿por qué la hematuria? ¿Por qué creen que sangra ese paciente con un cálculo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Se puede desplazar. Ustedes se imaginan, a veces, mira, les pongo la imagen. A veces pensamos, los pacientes piensan que un cálculo es como si fuera una esfera, como si fuera una canica, ¿no? ¿Han visto la canica, una esfera de vidrio así pulidita? El cálculo es así, el cálculo tiene estrías, es como si fuera, pues, tiene puntas, y esas puntas raspan, y eso sangra. Entonces, eso hay que pensar siempre, no es una esfera de cristal, si no, no sangraría, ¿ya? Ahora, a veces hay pacientes que no tienen molestias, ¿no? Van a una ecografía y les encuentran la piedra. Entonces, puede haber también casos asintomáticos, que son hallazgos de ecografía, o hallazgos en radiografía, o en una tomografía. Y a veces el paciente tiene microhematuria. Y dijimos que la microhematuria el paciente lo puede ver o no. No lo va a ver. Si tiene 30 glóbulos rojos en un campo de orina, no lo va a ver, pero lo ve el examen de orina. Entonces, cuando usted le pide un examen de orina a un paciente que no siente nada y encuentra que tiene 30 glóbulos rojos por campo en la orina, hay que preocuparse, porque algo está produciendo que de sangre, aunque él no lo vea. Y muchas veces puede ser un cálculo que él no sabe que tiene. En el ENAM preguntaron sobre esto también. Decía, en la litiasis renal por ácido úrico se asocia a gota primaria. El fármaco emplearse para reducir la hiperglicemia, ¿cuál es? ¿Qué dijimos? A ver qué dicen las alternativas. Allopurinol. A eso me van a preguntar. Otra más. Varón de 34 años de edad, deportista, presente hematuria aislada y dolor lumbar. ¿Cuál es su diagnóstico? Tiene, de la triada que hemos dicho, tiene 3 cosas, ¿no? Dijimos dolor lumbar, hematuria y ¿qué más? Infección. Él tiene dolor lumbar y tiene hematuria. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál sería la prevención diagnóstica? O sea, un cálculo intrarrenal, nefrolítico. Ahora, cuando usamos diagnóstico por imágenes, antiguamente, ahora no mucho se usaba la radiografía simple de abdomen, en decúbito supino, puede ayudar. Pero los cálculos visibles en una radiografía en el 90% tienen que ser radiopacos, o sea, de oxalato de calcio. O sea, que es un cálculo de ácido úrico, no lo vas a ver. Ya, es por eso que no es un examen que nosotros lo pidamos como primera opción de diagnóstico. Sin embargo, la ecografía sí tiene otros parámetros. La ecografía va a identificar al cálculo, litocálculo es lo mismo, la localización del cálculo, más o menos una idea de su composición, y esto es lo importante, que va a detectar a veces si hay hidronefrosis. Y la hidronefrosis es estancamiento de orina dentro del riñón, que no debe haber. Y eso nos habla muchas veces de un cuadro de UPO. UPO, que es uropatía obstructiva. O sea, hay algo en la vía urinaria que está generando obstrucción. Y al haber obstrucción, la orina al no progresar se estanca. Y cuando se estanca en el riñón, hablamos de hidronefrosis. Esto es importante porque a veces los ecografistas, que muchas veces no son radiólogos, no son médicos generales, no son enfermeras obstetrices que han aprendido a hacer ecografía, ven y te dicen, vemos imágenes sugestivas de cálculos. Y te ponen ahí, más o menos miden entre 2 a 3 milímetros. Siempre ponen eso. Entonces, y en el diagnóstico presuntivo te ponen nefrolitiasis. Entonces, ahí hay varias cosas que no están bien. Nunca ustedes se guíen el diagnóstico ecográfico, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber interpretar sus resultados, no se guíen de lo que ha puesto ahí la persona que hizo la ecografía. Primero, a veces ven una ecografía y ven imágenes sucesivas de litiasis. ¿Qué no son litiasis? Son imágenes, qué sé yo, pues son fibrosis de la zona de los cálices, ellos lo interpretan como cálculos. Segundo, ven
la medida, ¿no? Siempre el punto de corte para hablar de una microlitiasis, en relación a una litiasis propiamente dicha, es de 4 milímetros. O sea, si en la descripción dice, se ven imágenes litiásicas diversas que llegan a medir 2 a 3 milímetros, estamos hablando de una microlitiasis, lo que se interpreta como una arenilla renal. Y la arenilla renal sale tomando agua. O sea, no necesita tratamiento, ¿ya? Por si acaso. Entonces siempre vean ese dato. Ahora, si te dicen, se aprecia una imagen sugestiva de litiasis de 7 milímetros, ahí sí ya para la oreja. Porque 7 milímetros ya puede ser un callo, ¿cierto? Entonces, eso siempre tenganlo como parámetro. Ahora, cuando un ecografista hace una ecografía y no encuentra cálculos, ¿pero qué encuentra? Encuentra orina dentro del riñón. Entonces, algunos te dicen, se nota ectasia renal, y otros te ponen, se aprecia hidronefrosis. Ahí viene el tema, ¿cómo diferenciamos una de otra? Entonces, desde el punto de vista de la ecografía, si el ecografista no ve cálculos, pero te va a decir que va a encontrar orina dentro del riñón. O sea, el riñón produce orina, pero no almacena orina. ¿Quién almacena orina? La vejiga. Y si el riñón está almacenando, algo malo está pasando ahí. Entonces, hay un parámetro que es el diámetro pélvico renal antero-posterior. O sea, le haces una medida de esta zona aquí. Diámetro antero-posterior, a nivel de la pelvis. Diámetro pélvico renal antero-posterior. Entonces, esto te tiene que medir el ecografista. Si es un buen ecografista, te va a dar la medida. Si te dice dilatación del diámetro pélvico renal antero-posterior de 10 milímetros, entonces decimos, ¿eso es una hidronefrosis? Teóricamente no. Todo lo que esté por debajo de 20 milímetros para abajo es una ectasia. Puede ser una ectasia leve de 5 milímetros, de 7 milímetros, que tú le haces una ecografía un día y al mes le repites y no encuentras nada. Porque la ectasia puede ser transitoria, pasajera. Pero si tú ves una ecografía donde la ecografía te informa que el diámetro antero-posterior es de 25 milímetros, estamos hablando de una hidronefrosis. ¿Y una hidronefrosis qué es? Una neuropatía obstructiva. Tú no ves el cálculo, pero ves que el riñón está lleno de orina. Y yo siempre a los pacientes les explico para que me entiendan. Pues el paciente tú le hablas con términos, usted no te entiende nada. Sale más confundido de lo que entró. Entonces siempre yo tengo mi consultorio, mayormente en todos los casos que atiendo tengo un lavamanos, ¿no? Un lavatorio. Entonces digo al paciente, para explicarle esto, voy a traer la tomografía todo y se verifica que tiene una hidronefrosis. Le digo, mira señor, le digo, ¿ves ese lavatorio que está rebotando de espalda? ¿Ves el lavatorio que no eres? ¿Ve el lavatorio? Mira, pues le voltea, porque ese paciente te habla y le voltea. ¿Ves? Sí, le digo. Ya, ¿qué pasa si ese lavatorio se atora la cañería? Y tú abres el cable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pregunto a usted. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya, o sea, está atorado el caño y el agua se rebalsa, ¿no es cierto? Me moja todo el consultorio. Le digo al paciente, tu riñón está rebalsando de orina. Ahí lo entiende. ¿Qué está pasando? Que de repente tiene una piedra donde, en el uréter, en la cañería del riñón. Como tiene una piedra ahí, la ecografía no lo vea, pero ve que la orina está estancada. Entonces le digo, señor, usted necesita urgente una tomografía, porque la tomografía me ve el riñón, el uréter y hasta la vejiga, pero la ecografía solo me está viendo el riñón y ve que está la orina estancada. Entonces yo tengo que pensar que algo en la cañería, que es el uréter, no está obstruyendo, y que es una piedra. ¿Me dejo entender? Entonces, a veces la ecografía solo te va a hablar de una hidronefrosis, que es una cuestión obstructiva. Pero tú tienes que interpretar que algo está pasando más abajo. Entonces, miren, acá esta es una ecografía, miren. Todo esto es orina.
Acá también, todo esto es orina y esto es el riñón. Y esto no es normal que tú veas así el riñón. Pero tienes que pensar que esta dilatación de la pelvis y los cálices, ¿no?, te está diciendo que algo está pasando abajo, igual acá. Entonces, una de las primeras causas de hidropatía obstructiva, que es una hidronefrosis, es la litiasis urinaria. Y es la causa más frecuente de obstrucción urinaria en el varón joven. Cuando tengas pacientes varones relativamente jóvenes, hablando entre 20 y 40 años, piensa que puede tener un problema de cálculos renales. Y es a veces lo más frecuente que veo, ¿no? Entonces, ¿qué me alerta de eso? La ecografía. Si en la ecografía veo que hay una hidronefrosis, una ectasia, algo está pasando en la cañería, que son los uréteros, y puede ser una piedra. Eso hay que explicarle al paciente. Entonces, nosotros para hacer un diagnóstico ya definitivo de esto, de cajón necesitamos una tomografía, un Urotem. Mira, el Urotem le ve todo, el riñón, los uréteres, la vejiga, y acá ve una piedrita de que está en el urétero. ¿Ven? Entonces, la sensibilidad de esta prueba es del 95% en el diagnóstico de cálculos y valora cualquier segmento del tracto urinario, incluyendo los uréteres, que no lo ve la ecografía. La ecografía no va a ver uréteres. Le va a ver riñón, le puede ver vejiga, pero uréteres no. Y la tomografía sí. Define el nivel de obstrucción, o sea, dónde está la piedra cuando hay una ectasia morada, una hidronefrosis. Y esto, a veces solamente la ecografía llega hasta acá, pero la tomografía te va a detectar el nivel de obstrucción, dónde está la piedra. Pero siempre le explico a mis pacientes, cuando vienen con un problema de una ectasia o una hidronefrosis, le digo, mira, usted tiene que hacerse una tomografía por 3 cosas. La primera es comprobar si realmente tiene una ectasia o una hidronefrosis. Puede ser la ecografía, la correcta alucina y otras cosas. 1. 2. Te va a decir dónde está esa probable piedra. En el riñón, en el uréter, en la vejiga. Y 3, te va a decir de qué tamaño es. Y eso es fundamental para el tratamiento. Para ver si el paciente va a poder expulsar la piedra o no. Porque yo para el tratamiento exclusivo de un cálculo tengo que ver el tamaño. Si tengo un piedrón de 2 centímetros, no voy a esperar que salga, pues es imposible. Entonces ya tengo que al paciente decirle que hay un tratamiento ya intervencionista. Entonces tengo que ver el tamaño. La tomografía te va a dar esos detalles. ¿Está claro? Pregunta del ENAM sobre ese tema. Dice, paciente portador de cólico nefrítico derecho. Cuando hablamos de cólico nefrítico, estamos sospechando que puede estar expulsando una piedra. En la ecografía muestra hidronefrosis, pero no se visualiza un cálculo. ¿Cuál es el examen para confirmar el diagnóstico? Tomografía. Entonces, esto es ofenderlo a ustedes, que lo pongo ahí. Una tomografía. ¿Cómo se llama la tomografía urinarias? Urotem. Y para ver piedras sin contraste suficiente. Con contraste para descartar tumoraciones. O sea, que de cajón, si ustedes quieren saber, comprobar, un Urotem sin contraste. Y van a dar en el blanco. Ahora, acá viene el tema. Esto es lo que quiero yo que quede como mensaje de esta clase. El cólico renal, que lo van a ver en la emergencia de medicina a cada rato cuando hagan su internado y cuando sean ya médicos en ejercicio. El cólico renal es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de emergencia. Se presenta como un dolor lumbar intenso de tipo cólico y de inicio súbito. Miren este dato, inicio súbito. Aparece en la fosa renal, que se irradia al flanco, luego a la fosa ilíaca, región inguinal y región testicular hacia el varón, del mismo lado donde se inicia el dolor. O sea, siempre vean esto, ¿no? El dolor comienza acá atrás, comienza aquí, fosa ilíaca y se va al testículo. Y eso explíquenle al paciente. Después le va a decir a veces, no tengo un dolor, tienen que ampliar la anamnesis. Y ese dolor lo sientes acá o se va hasta abajo. No, se llega hasta el testículo. Estamos viendo que es un posible cólico renal que ya ha tenido. El paciente ese viene cuando yo tuve el episodio, le pusieron su antiinflamatorio por la vena, analgésico, y viene ya al día siguiente. Pero tienes que tú volver a escarbar para ver cómo fue el dolor. Esa es la parte clínica, para que sepa que es un cólico renal, ¿ah? Ahora, otra cosa, los pacientes vienen, la mayoría dice, doctor, me duele el riñón, se agarran acá atrás.
Y le digo, ¿y ese dolor hace cuánto tiempo lo tienes? Uy, lo tengo ya más de un año. Más de un año, ¿qué dice acá? Inicio súbito. ¿Qué súbito? Yo estoy tranquilo con ustedes en mi clase durmiendo y comienzo a sentir un dolor. ¿Qué es esto? Digo, me sigue el dolor. Y sigue, se va adelante. Yo siento que ya no aguanto, me voy a la emergencia porque el dolor es intenso. Dicen que es como un parto para los hombres que no hemos sido parto. Las mujeres que no parto saben cómo es el dolor. Ese es un cólico renal. No es el dolor que tengo hace un año, que me duele acá, que me duele cuando me levanto. No, es otra cosa. Por eso dice inicio súbito. Ya recuerden ese dato. Y lo otro aparece en la fosa renal, se irradia al flanco y llega hasta la región testicular del lado de su inicio. ¿Y por qué creen que llega hasta la región testicular? ¿Por qué creen que llegue el dolor? ¿Por qué no se queda acá atrás? ¿Qué dicen? A ver, los que están en visión. A ver tú, ¿cómo dices? Por la fibra. ¿Fibra de qué? Nerviosas. Es el neurólogo, ¿no? A ver, ¿quién tiene otra idea? ¿Por qué el dolor baja hasta el testículo? ¿Ya? A ver, estás acá de negro, estás igual que de luto. ¿Por qué duele hasta el testículo? ¿Por qué crees que duele hasta abajo? Un cálculo, un cólico renal. A ver tú, ¿qué crees? ¿Se te ocurre algo? ¿Tienes la más vaga idea? No sabes. No sé. A ver, ¿cómo vas a pensar? A ver, usa su sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si yo tengo una piedra en el riñón y esa piedra comienza a bajar hacia la vejiga, o sea, la piedra está migrando, ¿no es cierto? Y al migrar, comienza acá y comienza a bajar por los uréteros. Por eso que el dolor llega hasta el testículo, porque el cálculo está migrando. Y en esa migración es donde viene el dolor tipo cólico. Y el riñón, cuando tiene una piedra, lo va a expulsar, porque es algo antinatural para un riñón estar con una piedra ahí. Es que hay que botar esto. Entonces, al expulsar, baja por el urétero como un fideo, ¿no? Imagina una piedra que pase por un fideo, ya entiendes por qué es el dolor. Entonces, ese es un cólico renal. Ahora, puede acompañarse de náuseas y vómitos también, ¿no? No confundir con un problema digestivo. Puede acompañar náuseas y vómitos hasta un 40% de pacientes y disuria un 35%, van a sentir ardor al orinar. Además puede haber una distensión abdominal y una actitud inquietante, donde el paciente no logra en una posición que alivie el dolor y eso se expresa como un pez en la red. Los que han pescado en una red, han sacado un pez o han visto, el pez no le cae, no tiene cómo parar. El dolor es igual, viene el paciente y está sentado acá. Y luego se para, y luego se siente. No, es como un pez en la red, no le cae el dolor con ninguna posición. Este dato también recuerden. Ahora, aproximadamente el 12% de la población sufrirá un cólico a lo largo de toda su vida. O sea, de acá, por lo menos unos 10 van a tener un cólico renal, según esto está. Así que vayan preparándose. Y de estos, 30-40% van a tener una rica, o sea, otro cólico en los siguientes 5 años. ¿Por qué? Porque son formadores de cálculos. Y eso es inevitable. Su riñón tiene una falla metabólica. Y eso hay que explicar a los pacientes. Por eso que hay pacientes que ya están acostumbrados. Hace 5 años eliminé toda una piedra. Ya es formado. Y ahora otra está formando. Entonces siguen formando. Entonces la idea es evitar que forme de nuevo. Por eso hay que tomar medidas higieno-dietéticas para evitar eso. Entonces acá miren, el clásico cólico renal comienza en la lumbar, va a la fosa ilíaca y baja hasta la zona del testículo. El diagnóstico diferencial siempre es con un lumbago. El lumbago es un dolor que se siente en la región lumbar y en ocasiones pueden aparecer contracturas en la espalda, es un dolor muscular. El dolor puede llegar a extenderse a otras partes del cuerpo como las nalgas o las piernas nada más. Y es un dolor de espalda, una dorsalgia que se reacciona siempre con movimientos de flexión o hiperextensión, ¿me acuerdan? O sea, cuando usted viene a un paciente y dice que me duele el riñón y le dice, pero me duele más cuando me levanto, ese no es el riñón. Es más muscular. Cuando él dobla la ay, siente, ay, eso no es el riñón, ¿no? Van diferenciándolo. Y esto de acá, este dolor, puede durar unos pocos días hasta unas cuantas semanas.
sea, no puede haber un cólico renal que tengas 15 días, no, es imposible. El inicio es súbito. O sea, tú estás de lo mejor y comienza el dolor. Es un cólico. No es el que tengo hace 2 semanas, que me duele. No, eso no es cólico renal. Ya vayan haciendo la diferencia. Ahora, ahí está justo lo que le decía. Lo he hecho acá ya para que me entiendan. Mira, ahí está la cañería. Ahí te la mira. Cómo rebalsa el agua. Así hay que explicar al paciente, ¿no? Mira, tu riñón está rebalsando de orina porque la cañera del uretre está atorado con una piedra. Entonces acá está, miren la imagen, ¿ves? Este riñón expulsó el cálculo y acá está la piedrita. Y esto desencadena un cólico y desencadena una ectasia o una hidronefrosis a nivel de los riñones. Y eso genera dolor. Por eso yo a veces veo a los pacientes que vienen, y discúlpenme, pero la familia a veces todos son médicos, ¿no? Y todos opinan. Y le dicen al paciente, ¿sabes qué? Toma agua, toma bastante agua para que botes esa piel. Yo le digo una cosa, ¿no? Si yo tengo este lavatorio atorado y meto un balde de agua, ¿lo voy a ayudar? Va a ser peor. Si el paciente viene con más dolor, porque por el riñón que está rebasando, le metes más agua. Toma agua, toma agua. Lo primero es, ¿saben qué? No tomes agua, le digo yo. Toma solo tus alimentos, porque ese riñón está rebalsando de orina. Le llena, te va a doler más. Y recién paran la mano. Entonces nunca aconsejemos sin saber. ¿Cuándo le indicas que tome agua? Cuando tiene arenilla. Que dijimos que son cálculos menores de ¿cuánto? De 4 milímetros para abajo. Ahí sí le toma un balde de agua. Pero si no sabes qué tiene un piedrón en el uréter, no le mandes tomar agua porque lo vas a fregar más al pobre paciente. Ojo con eso, porque siempre vengo con eso. Ahí te digo, estás tomando así, me ha dicho mi mamá, mi hermana, mi prima que tome agua. Y eso peor todavía, más dolor al paciente. Entonces recuerden esto y recuerden el cálculo que está enclavado en el uréter. Ahora, otra cosa que quiero que esto le digo, porque yo veo en la emergencia cada bestialidad que se me... Y son internistas, son los más tristes, ni siquiera son médicos generales. Miren acá, cuando la piedra está migrando, el uréter comienza a tener movimientos espasmódicos, o sea, movimientos peristálticos, para que esa piedra progrese. Pero esa peristalsis no le produce el dolor. Lo que produce el dolor es la dilatación del lumen del uréter. O sea, cuando el uréter se dilata, eso es lo que duele. No duele la progresión del cálculo. Pero ¿qué hacen nuestros amigos los internistas? Le dan buscapina. ¿Qué es la buscapina? ¿Saben qué es la buscapina? ¿Para qué sirve? Es un antibiótico. O sea, le estás cortando al puro uréter que está luchando, lo paralizas. ¿Ven la bestialidad? Lo digo, nunca. Y siempre cuando vienen los de la emergencia, ¿para qué le da buscapina, papá? Tienes que entender esto. Que el pobre uréter está que lucha con la piedra y tú lo paralizas con un antiespasmódico. No es el manejo de un cólico. Por eso quiero que están sabiendo manejar un cólico. ¿Y por qué no dar antiespasmódicos? ¿No? Porque eso es lo que yo veo en la emergencia. Siempre hacen eso, no entienden, no les entra en la cabeza este tema, porque no saben. Este es el manejo de un cólico renal. Siempre tengan su mataburro ahí. Bueno, ahora tienen celular, entonces antes no había, pero yo tenía mi libreta ahí. Miren, primero, cuando viene un paciente con un cólico renal típico, que alguien cuál es la clínica, que es súbito, no es de larga data, cuando el paciente viene con un dolor como pez en la red, cuando viene un paciente con hematuria, piensa que está haciendo un cólico renal. Entonces, lo primero, le ponemos una vía endovenosa, vamos a poner un cloruro de sodio, pero solo como vía, no le vayan a meter 1 litro ahí de cloruro, no, es como vía nada más, 10 a 15 gotas, lo mínimo. Y de ahí van a usar antiinflamatorios. Endovenoso, puede ser diclofenaco, ketorolaco, lo que ahora más le recomiendo es el ketoprofeno. Yo le doy una ampolla de 100 miligramos y se lo pasan a un goteo 30 a 40 gotas. Y si quiere le agregan un metamizol también, 1 a 2 gramos en infusión lenta. Entonces con eso van a comenzar a calmar el dolor, que es lo que le molesta al paciente. Si después de media hora el dolor no pasa con esto, si persiste, entonces vamos al segundo nivel. Y en el segundo nivel ya tenemos que ver o pensar en que de repente el paciente, si es hipersensible a aires o tiene una incidencia renal,
Porque acuérdense que los antiinflamatorios son nefrotóxicos también, ¿ah? Entonces, si este paciente tiene renal, no le puede dar esto, porque son antiinflamatorios. O si la mujer está embarazada, no le puede dar esto. En ese caso va a ser a los opiáceos. Le puede dar tramadol a razón de 100 miligramos, puede ser subcutáneo, intramuscular, endovenoso, la forma que tú quieras, depende del endovenoso. Le puedes dar una dosis de cada 6 a 12 horas y con eso el dolor tiene que ceder. Ya en cólico más avesado se da petidina, pero esto ya generalmente lo receta un anestesiólogo cuando está en un hospital. Ese es más o menos el tratamiento escalonado de un cólico renal. Le puedes agregar procinéticos, como la metoclopramida, o inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol. Pero jamás le des antiespasmódicos. ¿Ya? Contraindicado esto, ¿eh? Porque acá le he puesto ahí para que digan, nada de buscapina, como es nada, esto no vayan a hacer. ¿Por qué no usar antiespasmódicos? Le expliqué, aun cuando es muy extendida la práctica, o sea, son antiespasmódicos, analgésicos, en el tratamiento de cólico renal no parece estar justificado. ¿Por qué? Porque la causa del dolor no es el espasmo, no es la peristalsis, no es el aumento de la presión dentro del lumen del urétero. Y es discutible que el efecto espasmolítico de estos fármacos actúe como facilitando la progresión o expulsión del calcio. Por eso que no se debe dar. Entonces, nunca des atropina ni iosina porque le está haciendo un daño al paciente más que ayudar. Ahora, cuando hay un cólico nefrítico complicado, ya acá tienen que llamar al doctor Álvarez. Ya un tratamiento especial de urgencia. Entonces, cuando pasa esto, si el manejo del dolor no responde a los analgésicos, no hay obstrucción de la vía urinaria alta, hay que hacer una derivación urinaria, un drenaje. Más aún si hay indicios de infección, fiebre, por lo cual debe colocarse un catéter doble J, una nefrostomía. Estos ya son tratamientos endoscópicos, en casos ya muy extremos donde el dolor no pasa, ¿no? En el 95% pasa con el tratamiento que da, pero en un porcentaje ya no pasa, hay que ya está el tratamiento especializado. Entonces, el tratamiento activo del cálculo, una vez identificado, se dice que en el caso de no poder expulsarlo espontáneamente, para ello se dispone la litotricia extra o intracorpórea. O sea, actualmente no se debe cortar a ningún paciente por un cálculo. Antiguamente se rajaban los pacientes para sacar una piel, ahora no. Basta con tratamientos mínimamente invasivos. Si el cálculo está en el riñón, puede hacer una litotricia extracorpórea para romper la piedra. Y si está dentro del uréter, pues una litotricia intracorpórea. Entra un catéter, un litotritor. ¿Han visto ustedes cuando rompen una vereda con unos taladros? ¿Lo han visto? Igualito, pero a nivel microscópico. Ya llega hasta el riñón, hasta el uréter y rompe la piedra. Y la piedra sale como una arenilla. Es el tratamiento definitivo. A ver, en el MIR preguntaron esto. Miren la imagen, es una ecografía. ¿Qué ven en la ecografía? ¿Qué es esto? Es orina dentro del riñón. Y dijimos que el riñón almacena orina o solo la produce. Solo lo produce. No almacena orina. Algo está pasando ahí. Entonces en el MIR le ponen esa imagen y le hacen preguntas. Dice, la imagen que se presenta corresponde a una mujer de 37 años que consultó por dolor lumbar derecho no traumático asociado a fiebre. ¿Qué tiene acá ya? Pielonefritis, ¿no? En base a estos antecedentes, a los rayos ecográficos, señale la respuesta correcta. ¿Qué alternativas tienen? A ver, lean y me dicen cuál es la respuesta. Así. A ver, 5. ¿quién se avienta? 5. ¿Por qué la 5? Porque. Déjame hablar. O sea, al haber, o sea, el riñón estar almacenando quiere decir que hay una obstrucción. Que hay una obstrucción. ¿Acá se ve cálculo? No, pero se puede. ¿Es de vesícula? No. Te estás ofendiendo con esto, que no es una vesícula, es un riñón. Entonces, obviamente, lo único que me indica esto que la cañería está atorada. Y el lavatorio está que se rivalza. Obviamente es la respuesta correcta. Solo me dice que hay una UPO, una obstrucción urinaria que puede ser más abajo del riñón, por eso que no se ve nada ahí. Pregunta vinculada a esta misma.
Dice, en relación al tratamiento de este paciente, tratamiento, está hablando, señale la respuesta correcta. A ver, lean y díganme cuál sería el tratamiento. Y tomaría un examen que tenga que hacer bueno. A ver, ¿cuál sería el tratamiento? La 2, pero no. Una carapatra. La alternativa cuando tira los pelos, no puede tener una colecistitis. Esta es una ofensa por usted. La van eliminando una. La demás no. ¿Mm? ¿Cuál de La todos? tres. ¿La 3? ¿Por qué la 3? Para, La porque etiología. hay que ver Pero ahí dice el tratamiento, no dice diagnóstico. ¿Qué vas a hacer? Dice, no dice que diagnostica. ¿Qué vas a hacer? La 2, pero no. La 2, ¿por qué? ¿Ah? hay que ver después la etiología. Exactamente la 2. ¿Por qué? Porque este riñón está sufriendo. Entonces hay que derivar la orina. Puede ser con una nefrostomía o puede ser haciendo un cateterismo ureteral, un catéter doble J, pero hay que derivar. El resto viene después, pero hay que aliviar ese pobre riñón. Ahora, el MIR, pregunta 108 dice, mujer de 31 años con antecedentes de cólico nefrítico hace 4 años atrás, que consulta en urgencia por dolor lumbar izquierdo de características cólicas desde hace 3 días con aparición de fiebre durante las últimas 12 horas. Miren el cuadro febril. En análisis de sangre destacan la presencia de 15.000 leucocitos, o sea, hay leucocitosis acá, ¿no? Neutrones del 2%, creatina 0.8, PCR 20, el sedimento de orina informa de incontables leucocitos por campo. ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones es cierta? Primero, ¿qué viene acá? ¿Qué opinamos de esto? ¿Qué les parece? Dice acá que en el examen de orina el sedimento hay leucocituria. Dice que tiene dolor lumbar y fiebre. Entonces, ¿de qué estamos pensando ella? ¿Qué tiene? Una pielonefritis, ¿no es cierto? Entonces acá te pregunta, dice, te va a dar varias aseveraciones sobre esto. Pero tiene, mira, el dolores de tipo cólico lumbar hace 3 días. A ver, lean las alternativas para ver cuál es la respuesta correcta. La 5. ¿Ah? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La 1, ¿qué les parece? No, nada de contra. ¿Es no complicada? Tiene fiebre, pero. Tiene fiebre. A ver, esta 3. Imposible. ¿Cómo va a ser? Estafilococos. 4. Fluconazol. ¿Tienes hongo o qué cosa? 5. Miren, sondaje vesical, dice. Si el cálculo está en el ureter, ¿le agregará un sondaje vesical? No, de la 2. Esta. 3 a la 2. ¿Qué examen sería? ¿Ah? ¿Qué examen le pedías? Un uroteo. Un uroteo. ¿Con contraste o sin contraste? ¿Ah? Sin contraste. No, pero para ver piedras necesito contraste o no necesito contraste. Para ver piedras, ¿eh? No necesito, pues. El contraste cuando quiero ver tumores. Esa es la respuesta correcta, ¿eh? Entonces hacemos un análisis. No, el MIR es más exigente, no como el ENAM. Y acá tenemos, miren, el tratamiento especializado, el estudio especializado, que está en función al tamaño. Entonces, miren, si es menos de 5 milímetros, debe salir espontáneamente. Y en estos casos, indícale agua, porque va a salir una arenilla. Si está entre 5 y 7, ya la cosa acá puede ser como no puede ser que lo expulsen. Hay que ver.
Yo un día no tuve una paciente, me llamaron por una paciente con un cólico en emergencia, era una mujer. Y le estaban haciendo una evaluación ginecológica, me parece aparte, ¿no? Pensaban que el dolor tenía un origen ginecológico. Y en eso, cuando veo por la uretra, comienza a salir una imagen que parece un óvulo, ¿no? ¿Han visto un óvulo? Un óvulo vaginal, ¿han visto de qué tamaño? Es así como un pastillón, ¿no? Salía por la uretra. O sea, estaba botando el tamaño de un óvulo. Un óvulo tiene que por lo menos 13 por 5 milímetros. Salió. Las mujeres tienen la ventaja de los hombres por la uretra corta que pueden eliminar más fácil. En cambio, el hombre con los 20 centímetros va a batallar. Entonces, mujeres, alégrense por eso. Entonces, miren, 5 a 7 no es picante. Ya cuando es más de 7, ya estos generalmente tienen procedimientos ya, digamos, endoscópicos. Cuando es más de 7, después una litofragmentación, menos de 2 centímetros, una cirugía extracorpórea, y cuando conocen más de 2 centímetros, una cirugía percutánea que se puede hacer. Entonces, todo eso son tratamientos especializados, y cuando es una litiasis en la vejiga grande, mejor hay que abrir y sacar la piedra. Todo el tratamiento médico intervencionista va a depender de las complicaciones, las probabilidades de expulsión. A mayor tamaño, es no la podría eliminar el cálculo, y si es menos 5 milímetros, más probable que se elimine de manera espontánea porque es una microlitiasis renal. Acá dice menos de 5, ¿no? Pero usualmente uso yo menos de 4, pero puede ser menos de 5. Pregunta de Elena. Dice, ¿cuál es el tratamiento de elección en la litiasis renal pélvica? ¿Dónde está el cálculo? Acá el término medio inadecuado. Dice litiasis renal pélvica. Debe ser litiasis pélvica. Si es renal o es pélvica. No sé qué quieren decir acá, pero eso pregunta. ¿Cuál sería? Cirugía. O sea, tiene un cálculo de 2 milímetros, lo cortas. Entonces ahí está preguntando, pues, ponte a pensar, pues, ¿no? Lo que te está preguntando. Yo no he hecho la pregunta, no se le nada. Espontáneo. A ver, ¿qué alternativas da? Listo. ¿Qué le recomienda el paciente? Pero puede decir 2 millones. Mucho de... Mira, esa pregunta para mí está mal planteada, pero así la plantean en el ENAMA, no sé, pues eso reclamen en los del ENAMA. Uno, ¿por qué? Porque debe decirte el tamaño, ¿no? Si no es el tamaño, si te dice 3 milímetros, le doy un validado. Si te dice 7, 8 milímetros, ya pienso en una litotricia, ¿verdad? Entonces no me dice, pues esto tiró los pelos, que tiene que ver, ya se formó. Una vez que se forma la piedra, ya la dieta no tiene nada que ver, ya se formó. Y la paroscopía para esto. Cirugía está peor, ¿verdad? Bueno, ¿qué decía el ENAM? ¿Se dan cuenta? O sea, está hablando de qué cosa? De una microlitiasis, o sea, cálculos menores de 4 milímetros. Pero no lo ponen ahí, pues. Pero hay que entender lo que te están preguntando. Bueno. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para expulsión? Acá viene ya más o menos el razonamiento, ¿no? Si los cálculos son muy grandes, por eso la tomografía es importante. Si la tomografía te dice que el cálculo mide más o menos 5 milímetros, tú puedes dar la opción que lo expulse espontáneamente, pero lo tienes que ayudar, no decirle tome agua nada más. Entonces hay un medicamento que es un alfa bloqueador que lo usamos en problemas prostáticos, pero también se puede usar acá, que es la tamsulosina. Esta tamsulosina actúa como relajante del músculo liso a nivel urétero vesical y facilita la progresión del cálculo. ¿Cuánto tiempo lo damos? Por lo menos 3 a 4 semanas. Ya 3 a 4 semanas le das la tamsulosina y esperas. Entonces, a veces el paciente va a darse cuenta cuando bota la piedra, porque es como un tapón. Si es varón, más se cuenta, ¿verdad? Porque llega a la punta del pene y siente como que no puede orinar y ¡pum! Sale un tapón con coágulo, botó la piedra. Y ahí orina normal, una expulsión. En las mujeres más a veces no lo siente mucho porque el cuerpo lo ve sacado, pero el varón sí. Ahora, medidas generales para evitar recidivo. O sea, una vez que ya botó la piedra, para prevenir que vuelva a formar, ahí sí le puedes indicar que siempre esté bien hidratado ese paciente. Por lo menos, si puede tomar entre 1 a 2 litros de agua diario, sería bueno. Pero nunca cuando tiene
una ectasia amiloidosis. Nunca le des cuando está con muco. Si no está con objetivo obstructiva, puedes darle el agua que quieras. Le va a ayudar a eliminar. Y evitar, pues, por ejemplo, muchas verduras que tienen oxalato, las carnes, los mariscos que tienen purinas, la sal, frutos secos por el calcio, lácteos sería peor, ¿no? Todo lo que es leche y derivado tiene calcio en cantidades comerciales. Entonces, un paciente que tiene calcio, oxalato de calcio, para prevenir tienes que prohibirle todos los lácteos, porque es materia prima para la formación de piedra. Entre otras cosas más que no las he puesto acá, pero es parte de lo. Bueno, hasta ahí llegamos el tema de la litiasis. Ahora, para terminar, vamos con la última. ¿Cuál es? Uy, aquí lo tenemos. 5:50. Vaya. Pero igual. Voy a volver a mi casa. Víctor, no creemos. Bueno, vamos a terminar con este tema. ¿Qué son? Sí, vamos a hacerlo rápido. Este temita tiene que ver mucho con la parte ginecológica. Ya voy a tratar de hacerlo más simple, es un poco árido porque es anatomía, pero es importante que lo sepan porque es parte de lo que vamos a ver la siguiente clase, que es incontinencia urinaria. Entonces vamos a ver acá los niveles de soporte del piso pélvico en la mujer. Esto más es patología en el sexo femenino, que da con incontinencia más que en el varón. En la mujer es el problema. Entonces, para esto vamos a recordar los niveles de soporte del piso pélvico de Lance. En la actualidad, tanto en ginecología como en urología, hay una suerte ya que es piso pélvico nada más, que implica saber el manejo de esto. Entonces hay que conocer la anatomía del piso pélvico. Miren ahí, estos son los niveles de Lance. Y en esta figura quiero que vean un detalle. Imagínense ustedes, miren, esta es la imagen, ¿no? Supongamos acá de cuando ustedes van a ver acá, a ver, ¿cómo les explico? Imagínense que tengan un guante quirúrgico. A ese guantecito quirúrgico le dan, o sea, lo invierten. Entonces tenemos los dedos para adentro, ¿no? Y queda para afuera invertido, el guante de látex. Nosotros presionamos, lo llenamos de aire, ¿y qué pasa con los dedos que están para adentro? Salen adelante, o sea, eso se habla de prolapso, se prolapsan, ¿no? Por eso miren acá, está metido y inviertes y se hace un prolapso. Entonces, esto más o menos es lo que pasa cuando se debilita el piso pélvico. Y tenemos 3 niveles. El nivel superior, nivel 1, es el que produce el sostén vaginal o apical o proximal. O sea, estamos hablando acá del nivel uterino, suspensión apical. El segundo nivel es el sostén vaginal medial, que es la inserción lateral. Y el tercer nivel es el sostén vaginal distal, llamado de fusión. Que lo vamos a ver después más claramente, pero es el resumen. Miren acá, tenemos los 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 tiene que ver con el complejo ligamentoso uretro-sacro-cardinal. Este es el cuello uterino. Este nivel 1 es el complejo cardinal uterosacro. El nivel 2 tiene que ver con la inserción lateral, tiene que ver con la fascia pubocervical y la fascia rectovaginal. Y el nivel más inferior, el nivel 3, tiene que ver con la fusión al cuerpo perineal y el elevador del ano y el pubis. Entonces, todos estos son los 3 niveles de suspensión de los órganos genitales a nivel de la mujer, que con el paso del tiempo y con los embarazos y los partos comienza a debilitarse. Y esa debilidad de esos niveles produce lo que son los prolapsos. Prolapso vesical, prolapso uterino o prolapso rectal. Tiene que ver con esto. Entonces vamos a ver nivel por nivel. Nivel 1, sostén vaginal apical o proximal, ¿no? Que ven a este nivel, miren, ligamento cardinal acá y ligamento uterosacro.
Este complejo ligamentario tiene que ver con el nivel 1. Recuerden estos dos ligamentos, el cardinal y el útero sacro. Este complejo, ¿ya? Suspende al útero y la vagina superior al sacro y pared lateral de la pelvis. O sea, cuando este complejo falla, el útero se va a prolapsar, ¿ya? Entonces, la pérdida de este nivel 1 de apoyo contribuye al prolapso uterino o del látex o la cúpula vaginal, que se llama un prolapso apical. Nivel 1 que falla, nivel de sostén. El nivel 2, sostén vaginal medio. Acá tenemos la fascia endopélvica, el arco tendinoso de la fascia endopélvica, el músculo elevador del ano y el arco tendinoso elevador del ano. Este soporte lateral de la vagina al arco tendinoso de la fascia endopélvica, la unión de la pared anterior de la vagina a los elevadores del ano, es el responsable de la elevación del cuello de la vejiga. Acá estamos hablando del ángulo uretrovesical posterior, que se conserva ante maniobras de Valsalva como la tos. Vamos a ver aquí que este complejo tiene que ver con lo que es un prolapso de la pared vaginal anterior, que se conoce como cistocele, y se asocia con incontinencia urinaria de esfuerzo. O sea, cuando este nivel falla, en el compartimento anterior la vejiga tiende a salir de su lugar, se llama un prolapso vesical, un cistocele. Y este cistocele va a producir ¿qué cosa? Cuando la mujer haga esfuerzos como toser, reírse a carcajadas o hacer un pujo, va a perder orina. Le va a producir una incontinencia urinaria, porque se perdió este nivel de soporte a nivel medial, que tiene que ver con el prolapso de la vejiga. Y miren esta imagen, ven acá hay un ángulo entre el uretra y la vejiga, que es el ángulo uretrovesical posterior, hay uno también anterior. Este ángulo se va perdiendo cuando hay un prolapso, se vuelve más recto. Entonces la orina tiende a escapar cuando hay un esfuerzo como la tos o maniobras de Valsalva. Miren acá, en este esquemita ven el ángulo aquí, normalmente es entre 90 a 120 grados, pero cuando esto se altera se hace casi a 180. Y esa pérdida de este ángulo es lo que produce la pérdida de orina, ¿no? Entonces vean, siempre tomen en cuenta esto, este músculo elevador del ano es importante para que esta parte de la vagina no se prolapse con la vejiga. Tenemos el sostén vaginal distal, que es el nivel 3 del lance, que es más que todo la fusión que ocurre entre la uretra y el pubis acá, uretra pubis, y la vagina posterior y al cuerpo perineal. El fallo de esas estructuras puede resultar en un rectocele distal, o sea, cuando se compromete el compartimiento posterior o sostén vaginal distal, ya hablamos de un prolapso del recto, que es el rectocele, o un descenso perineal, así como también en casos de hiperbolía uretral o incontinencia urinaria de esfuerzo, también se relaciona a este fallo del sostén vaginal distal. En resumen, tenemos acá el nivel 1, es la pérdida del soporte, en este nivel implica el prolapso uterino o cúpula vaginal. El nivel 2, asociado a prolapso de la pared vaginal anterocistocele, y el nivel 3, traducido en hipermovilidad uretral o descenso o en rectocele. Entonces acá lo tengo mejor, perdón, acá. El nivel 1, supresión apical, complejo cardiano uterosacro, el 2 cilindro lateral, fascia pubocervical, fascia rectovaginal y el tercero de fusión al cuerpo perineal, elevador del ano y pubis. Ahora, ¿para qué sirve esto? Hay un sistema de clasificación del prolapso genital, esto es a nivel internacional, que es el POPQ. Esto es lo que en algún momento, cuando hagan ustedes una historia ginecológica, quieran evaluar un prolapso, lo van a tener que hacer. Entonces, este es un término estandarizado que lo apoya la Sociedad Internacional de Continencia, la Ginecológica Americana y la Sociedad de Cirujanos Ginecológicos. Se ha puesto de acuerdo en este sistema del POPQ. Entonces, para hacer este sistema de clasificación, se realiza con la paciente relajada. Después también se le va a pedir que haga una maniobra de Valsalva y se observa en ese caso cuál es el grado máximo de prolapso.
¿no? Y debe colocarse en primer lugar en posición de litotomía dorsal, o sea, la paciente echada con las puertas, con las piernas levantadas, y se repite la emulación con la paciente de pie. El punto de referencia para nosotros hacer la graduación, es decir, cuánto se prolapsa, es el anillo himenial. Este anillo himenial está a nivel de las carúnculas himeniales, acá en la vagina, donde estuvo anteriormente el himen. Cuando el himen se rompe después de una relación sexual, van a quedar las carúnculas. Y este anillo himenial es el punto de reparo para hacer esta medición en el POPQ. Vamos a ver aquí de que la clasificación utiliza 6 puntos básicamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6 puntos hay que medirlos en base a la distancia que tienen con el anillo himenial, ¿no? En relación al anillo himenial. Entonces la posición anatómica, esos 6 puntos deben medirse en centímetros proximales del anillo himenial, puede ser negativos o distales. Cuando son negativos, están cerca del anillo. Cuando son distales, siendo el número es positivo, esto es el cero, el plano del anillo, no da una idea de qué grado de prolapso tiene. Es decir, cuando es negativo está por encima del anillo, y cuando es positivo está por fuera, distal al anillo, que habla del grado de prolapso que puede haber. Las otras 3 medidas de este POPQ, que no son estas que les he mencionado, son el diámetro genital, o sea, la abertura a nivel vaginal, el pene y la longitud vaginal total. Con eso son 9 puntos que evalúa esta tabla, que es el POPQ. Entonces, miren, acá viene un resumen de lo que he dicho. Miren, el compartimiento anterior, cuando se prolapsa, se relaciona con cistocele. Miren cómo la vejiga se prolapsa acá. El prolapso del compartimento medio, o prolapso apical, tiene que ver con el descenso del útero ocupa la vaginal, es un prolapso uterino. Y el prolapso posterior se relaciona con el prolapso del compartimento posterior, donde el intestino desciende comprimiendo la vagina, puede ser un rectocele. Entonces, esos son los 3 niveles de prolapso que pueden haber en base a la posición y que evaluamos en un POPQ. Entonces, los puntos del compartimento anterior son 2. Mira acá, el punto A sub A y el punto B sub A. Este punto A sub A está más o menos a 3 centímetros proximal al meato uretral externo. Este es el meato uretral externo y acá está el punto A sub A, acá 3 centímetros. El punto BA es el punto más distal, más o menos está aparte de la pared vaginal anterior y justo en la posición anterior al manguito vaginal o labio anterior del cuello uterino. Punto A sub A y punto B sub A. Estamos hablando del compartimiento anterior. Entonces aquí vemos, esto se va a ver cuando hay un prolapso de la vejiga en el cistocele y estos puntos, tanto A sub A como B sub A, van a ser importantes de evaluarlos. Nuevamente acá, miren el primer punto, el punto A sub A aquí. Cuando este punto desciende, realmente es cuando hay una hipermovilidad de la uretra y eso genera una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y se habla de un prolapso bajo, ¿no? Este nivel. Mira, acá se está viendo el punto A sub A con un bajalenguas que está puesto en centímetros. Se mide más o menos la distancia de la carúncula hacia este punto. Luego el punto B sub A que está más arriba, ¿no? Es este punto de acá se va a relacionar con un prolapso más alto. Y este prolapso más alto de la vejiga tiene que ver a veces ya aplicar una cirugía con suspensión vesical en algunas pacientes. Este es el compartimento anterior. Ahora el compartimento medio tiene 2 puntos, el punto C y el punto D. Este punto C representa el borde más declive del cuello del útero o de la cúpula vaginal cuando ya el útero ha sido sacado en una histerectomía. Y el punto D corresponde al fondo del saco de Douglas. Entonces, estos puntos o este nivel está relacionado a la postura de los ligamentos uterosacros que van al cuello posterior del útero. Entonces tenemos compartimento anterior, punto A sub A, B sub A, compartimento medio, punto C y punto D. Ahí está lo que hemos hablado.
el punto C y acá el punto D cerca del fondo del saco de letras. Y tenemos finalmente el compartimento posterior, que es este de acá. Acá tenemos dos puntos paralelos al compartimento anterior. Tenemos el A sub P y el B sub P. El A sub P está frente al A sub A del compartimento anterior y el B sub P está frente al BA que está en el compartimento anterior. Esta es la parte posterior. Entonces, vamos a ver que esto se va a expresar en medidas. O sea, te pueden dar las medidas de los 6 puntos, pero aparte de esto le van a incluir la longitud vaginal total, el hiato genital y el periné, de tal manera que van a utilizar 9 puntos, aparte de estos 6, los 3 puntos que son de aquí. Entonces, estas zonas vaginales tienen rangos variables, que es la longitud vaginal total, sobre todo el compartimento medio. Ahí tengo el punto A sub P y el B sub P, que están frente a los anteriores. Entonces, ¿qué es este sistema de clasificación de prolapso genital POPQ? Va a agregar acá el hiato genital. Y este hiato genital que ven aquí se mide de la mitad del meato uretral hasta la posterior de este anillo medial que les dije. Hasta acá. Eso se llama hiato genital. El periné, que es este de acá, el PB, se mide del límite posterior de este hiato genital hasta la línea media del orificio anal. Este es el PB, el periné. Y finalmente la longitud vaginal total es la mayor profundidad de la vagina. O sea, nosotros acá vamos a introducir hasta casi el útero cuánto mide esta longitud vaginal. Si el útero está prolapsado, vamos a empujar el útero para tomar la medida de longitud vaginal total, que es la mayor profundidad de la vagina. Todas las medidas, excepto la longitud vaginal total, se miden durante el esfuerzo máximo en la maniobra de Valsalva. O sea, empujar a la paciente y ahí miden los 9 puntos. Acá está la imagen del hiato genital que les mencioné, mira cómo lo están midiendo. Este espacio estrecho que este de acá, comparen. Ese hiato genital se mide de la uretra hasta la unión mucocutánea, o el anillo prestimenial. El cuerpo perineal, desde donde termina el hiato genital hasta el ano, el cuerpo perineal, en una mujer puede medir entre 2 a 5 centímetros y la medida promedio es de 3.6 centímetros de este cuerpo perineal. La longitud total de la vagina, ¿no? Más o menos la longitud vaginal de una mujer adulta puede ser entre 10 a 12.5 centímetros. Sin embargo, cada cuerpo es diferente, no hay vaginas demasiado pequeñas o demasiado grandes, pero esto es variable. Pero es un promedio, ¿no?, que puede medir la longitud vaginal total. Entonces, miren, así queda el sistema de clasificación POPQ, o tabla de 3×3. Compartimento anterior, compartimento medio, compartimento posterior y hiato genital, cuerpo perineal y longitud vaginal total. Entonces nos va a dar 9 puntos. Esos 9 puntos nuevamente están aquí, es una tabla. Entonces nos vamos acá. Sobre esto han preguntado en el ENAM, pero no tan específicamente como lo que les he dado, sino algo más superficial. Y ahí dicen, por ejemplo, multípara de 40 años de edad, consulta por sensación de bulto en genitales que se presenta con 2 esfuerzos físicos. Dice, al examen se observa protrusión de la pared vaginal anterior y posterior que sobrepasa el introito vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico? En lo que dice acá, protrusión de la pared vaginal anterior y posterior que sobrepasa el introito. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué tipo de prolapso? ¿Qué dicen? Mutis. A ver, alternativas. Sí está recto, es el ¿Cuál sería? porque está en la parte posterior también. Este es anterior. Recto, se lee Este es anterior y este es posterior. No sé lo que dice ahí. Dice protrusión de la pared vaginal anterior y posterior. Entonces la respuesta sería cisto recto. Es un tipo de prolapso. Este es el sistema POPQ, ¿no? Acá sí le van a presentar las cifras, acá están los valores más o menos referenciales, ¿ya? Y estas zonas generalmente están, la graduación va de 0 hasta 4, ¿no? Son los grados. O sea, cuando ustedes le dan una interpretación, le va a decir qué punto y en qué grado está. O sea, el 0 es el inicial, el 4 es el extremo del prolapso. Entonces, así se lo van a presentar a ustedes. Ven acá, este es un estadio 0.
Normalmente casi no hay acá prolapso. Miren acá el estadio 1, ya se está prolapsando el útero. Miren el estadio 2, estadio 3 y por último el estadio 4 cuando hay un prolapso genital total. Ese útero está fuera ya, ¿no? Entonces acá prácticamente este prolapso es toda longitud vaginal total menos 2. O sea, si la vagina mide 12 centímetros, esto será más o menos de prolapso de 10 centímetros. Es lo que se ha prolapsado todo el útero. Estadio final, estadio 4. Entonces, les van a presentar así más o menos los registros en esta tabla de 9 puntos, donde este es el compartimento anterior, compartimento medio y posterior. Y estos son hiato genital, prueba perineal y longitud vaginal total. Entonces, el nombre del estadio lo da el punto que más desciende. Por ejemplo, en este estadio 3A sub A, ¿cuál es el punto que más desciende? Según esta descripción, ¿cuál sería el punto? ¿Compartimiento anterior, medio o posterior? Anterior, porque este punto es el A sub A. O sea que este punto es el que estaría más prolapsado, no es un estadio 3, es el que te da más o menos el diagnóstico. En este de acá, estadio 2AAPBP, ¿qué compartimiento es? ¿Anterior o posterior? Posterior, ¿no es cierto? ¿Y qué estadio es 2? O sea, te está diciendo que la parte posterior es la que se está prolapsando, podría ser un rectocele. Por ejemplo, estadio 4C, ¿quién es C? ¿Qué compartimento? ¿Anterior, medio o posterior? Medio, apical. O sea, te está hablando que acá se está construyendo el cuello uterino y está en estadio 4, o sea, está como en el dibujo, ¿no? Prácticamente todo el útero está prolapsado. Entonces, siempre este nombre del estadio tiene el punto que más se prolapsa, que más desciende para hacer el diagnóstico. Ejemplo, a ver este caso, acá tiene la tabla. Así le van a meter la tabla. Así van a ir el examen a la tablita. Y tienen que decirme cuál es el diagnóstico, parecido a esto de acá. ¿Qué ven ahí? Compartimento anterior, medio, posterior, hiato genital, cuerpo perineal y longitud vaginal total. ¿Cuál es la parte que estaría alterada ahí? Fíjense en los signos nada más. Los signos negativos son los que están del cuerpo, del anillo menial para arriba. Y los signos positivos del anillo menial para abajo. O sea, están más prolapsados. ¿Qué puntos están más prolapsados? Según la tabla. ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Qué puntos son estos? Según la tabla. Volvemos acá. Mira, ¿qué punto es este? Este, ¿qué es compartimento anterior? Ya que dice acá, ¿qué ven acá? ¿Cuál estaría más comprometido? Eso, ¿no? De acá, pues, están en positivo. Miren acá, vuelvo aquí. A sub A y B sub A. Estaría acá. Entonces, acá, ¿qué nosotros si queremos poner en este ejemplo, qué pondríamos acá? ¿Cuál es acá el que está comprometido? ¿Qué pone? A sub A y B sub A, pero ¿quién está más de los dos? Entonces miren el diagnóstico, ¿es? Estadio 3, A sub A. Por la medida. Todo esto nos da el diagnóstico, ¿ven? Así lo tienen que hacer. Ahora, si quiero hacer más fino, acá viene, mira, ese es el punto más declive. Evaluación integral, está comprometido también el B sub A del compartimento anterior, prolapso bajo y alto. Este es el bajo y este es el alto. No hay compromiso del compartimento posterior, está bien. Hay un hiato genital amplio, pero no hay compromiso apical, o sea, estos están en su sitio. El compromiso es del compartimento anterior, por eso es pedido 3A sub A, este es el más complicado. ¿Y por qué 3? ¿Perdón? ¿Por qué sería 3? No, por el grado de protrusión. O sea, va del 1, 2, 3 y 4. Para hacer más 2 ya está en grado 3. Si es más 3, ya es el extremo, grado 4. Por eso que se pone. Eso lo está en la teoría anterior y lo pueden interpretar. No estoy resumiendo. Aquí, por ejemplo, no es lo mismo que acá, por acá. Parece, pero no. A ver, ¿cuál está más comprometido en el prolapso? Los que están en positivo, este es compartimento anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más prolapsado acá? Donde vamos al diagnóstico. Es el más prolapsado. Estadio 3 A sub A.
Ahí está el primer diagnóstico. Evaluación integral. Está comprendido también el BSUA del compartimento de prolapso bajo, alto y bajo. No hay compromiso del compartimento posterior, estos también, ¿no? Hay un hiato genital amplio y quizá no veamos clínicamente nada más, pero hay algo ahí, a ver, fíjense qué más está alterado. Está en cero ¿Y cómo debería estar esto? Debería estar en negativo, ¿no? Pero ya está en cero, o sea, uno más se va a prolapsar. Por eso que acá el comentario que dice, pero si hay un compromiso apical ya, porque el ápex llegó a cero. Entonces estás viendo que se ha prolapsado el compartimento anterior, pero ya se está comprometiendo el compartimento medio. Esa es la idea. Esto lo van a leer porque no es tan sencillo, revísenlo, léanlo, porque así les voy a preguntar en el examen. Pero tienen que revisarlo, porque esto no es fácil de entender. Pero ahí está toda la información en las diapositivas que les he dado, no que no he detallado porque ya es un poco árido y también la hora es avanzada. Pero esa es la evaluación, ¿ya? Listo. Eso sería todo, mis amigos. A ver, hasta el próximo martes. Levante el delegado. El delegado. Todo el día estoy acá. Ay, mi foto de Oye, va a salir la grabación.